Muy buenas chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos aquí al Samsung Galaxy A11 y le vamos a realizar su respectivo unboxing, así que si no te quieres perder de nada te invito a que te quedes. Mi nombre es Gabo, así que empecemos. Muy bien chicos, en primer lugar tenemos aquí la caja y no hay nada más que datos del email, pero no los puedo mostrar por cuestiones de seguridad. Aquí tenemos el Samsung Galaxy A11 y el color que es azul. Y bueno, vamos a sacarlo de su caja. Ok, en primer lugar encontramos esta cajita donde incluyen los manuales de toda la vida. No viene con funda ni nada por el estilo. Y nada más. Así que esto lo vamos a dejar aquí a un lado. Y ya nos encontramos al celular, al equipo del Samsung Galaxy A11. Este equipo, como les digo, es color azul, así que ahorita lo revisamos bien. Y mientras vamos viendo más componentes. Vale, aquí tenemos al cubito de carga que es de 15 watts. No es la mejor carga, pero vamos, por su precio creo que está bien. También tenemos el cable de carga que es USB a tipo C. Entonces todo esto lo vamos a dejar por aquí. Y finalmente ya nos encontramos al pin para extraer la tarjeta SIM, la cual nos permite obviamente colocar la operadora que queramos. Finalmente ya vamos a dejar todo esto por un lado. Y debo comentar que en mi caso no me vinieron con audífonos porque lo adquirí en cierta empresa. Pero he visto otros usuarios que sí les ha llegado, o sea, eso depende ya de donde tú lo compres. En operadora, si no me equivoco, normalmente le quitan los audífonos. Pero bueno, te comento mi caso, para que lo tengas en cuenta, si es que es muy importante para ti tener audífonos. Vale, bien, aquí ya tenemos al dispositivo, al Samsung Galaxy A11, y vamos a retirarlo de su bolsita. Ok, como les mencionaba, este dispositivo viene en color azul. Aquí se encuentra el sensor dactilar para las huellas, triple cámara, flash, y por el lateral encontramos la botonera, que es para subir y bajar volumen. Y también se encuentra el botón power para prender y apagar el equipo. Así que termino de configurar este dispositivo y ya volvemos. Vale, yo aquí ya configuré todo, incluso la huella ya la puse, y vamos a probar qué tal funciona, ¿ok? Voy a volver a ponerlo. Ok, está bien como todas las huellas que hay en los dispositivos, funciona rápido, eficiente, salvo que sean como yo que a veces me equivoco colocando el dedo en el lugar adecuado, pero vamos, por lo demás está muy bien. Pasando un poquito al software y hardware, nos encontramos One UI 2 y Android 10. También te debo comentar que este dispositivo tiene 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Te recomiendo que compres esta versión porque hay versiones de 3 GB de RAM, incluso de 2, y 32 GB de almacenamiento, pero vamos, con 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento va a ir muy bien para esta gama de dispositivo y su precio. Ahora lo que vamos a hacer es ver cuánto está ocupando de espacio el sistema y cuánto espacio libre nos queda a nosotros. Bien, vamos a poner por aquí almacenamiento y veremos qué nos arroja. Ok, el sistema está usando aproximadamente 10 GB y nos queda disponibles 49.7 GB, es decir, tenemos suficiente espacio para almacenar diferentes cosas, ya sea fotos, videos y no sé, lo que se les ocurra a ustedes. En conclusión, tenemos un buen espacio disponible para almacenar lo que queramos y nada, con 4 GB de RAM nos irá muy bien. En resumen chicos, como les mencionaba antes, aquí tenemos el sensor de huellas, el triple cámara, a ver si lo acerco y lo pueden apreciar mejor. Al costado está el flash. Y aquí al frente tenemos, como les decía, el agujero en pantalla. Ok, para que ustedes más o menos se hagan la idea de cómo es el diseño, si es que les gusta, si es que no les gusta. Otro dato es que este dispositivo yo no lo noto muy pesado, estoy acostumbrado a usar este tipo de dispositivos y pesa exactamente 177 gramos. En conclusión, podemos decir que este dispositivo no viene con funda de silicona, tampoco vino con audífonos. Eso fue en mi caso, ojo, puede que en tu caso sí sea así. Consulta eso si es que es importante para ti. Te lo dejo a ti para que ya elijas. Y también quiero que me comentes si deseas que haga un test gaming, test de fotografía, no sé, lo que tú pienses, me lo dejas ahí y te estaré leyendo. Así que ya sabes, si te ha gustado este video deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho y comparte este video con más personas. Sin más que decir, me despido, mi nombre es Gabotex y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chao chao.